Perfecto. Lo que es enrutamiento estático, yo voy a tratar con ustedes rutas tradicionales o enrutamiento estático tradicional o estándar, enrutamiento estático resumido, que es sumarizado, enrutamiento estático predeterminado, que también es llamado óptimo, enrutamiento flotante, redundante o de backup. Son diferentes nombres. Esta no la vamos a mencionar porque ya no se utiliza mucho. ¿Ok? Ahora, observemos esta parte de aquí. Pongan mucha atención, señores, porque aunque el enrutamiento estático es básico, es fácil, pero tiene su nivel de, digamos, de dificultad o creatividad. Lo primero que vamos a establecernos en este router y en modo de configuración global. Y en ese modo vamos a ejecutar, como ya habíamos mencionado, el comando show iproute. Importante destacar que en el enrutamiento dinámico se hace en ruta dinámica a todas las redes que no están directamente conectadas. Y vemos que no directamente conectada, esta está directamente conectada, esta también y esta también. A esa no le vamos a hacer ruta estática, pero tenemos que realizar una ruta estática a esta. Tenemos que decirle al router cómo llegar a esta. Tenemos que decirle al router cómo llegar a esta. Tenemos que indicarle al router cómo llegar a esta ruta y también cómo llegar a esta ruta y también cómo llegar a esta ruta. Recuérdense que es estática, es manual. Usted tiene ahí que establecer 6 rutas porque tú tienes 6 redes que no están directamente conectadas. ¿Ok? Bien. Ahora bien, en esas rutas tú debes establecer dirección destino. Y también máscara destino. Y una de dos. Recordemos que debemos indicar o interfaz saliente. En este caso vamos a decir que el router 1 está conectado a través del serial 0. Por lo tanto, para poder llegar a la 100, a la 200, a la 2, a la 1724, 5 y 6, tienen que salir por la misma interfaz, que es la serial 0, es la 0. O tú tienes la opción de decirle, miren, esta red es la 1.1.1.0/30. Entonces, hay una que es la .1 y otra la .2. Si yo estoy poniendo aquí la .2, quiere decir que esa es la IP de mi siguiente salto de este router en esta interfaz. Tú estableces las redes destino o con interfaz saliente o con el IP del salto siguiente. ¿Preguntas? Clean, profe, nítido. Excelente. Ahora bien, díganme qué dice este título. ¿Aló? ¿El título qué dice? Ruta estática sumarizada. Correcto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos ahora a explicar esta misma topología, pero no de manera tradicional, sino de forma sumarizada. Mi recomendación y dentro de la tercera tarea es que ustedes realicen esto que está aquí. Sin embargo, si observan, esta topología ya está resuelta porque o tú lo haces así o lo haces así. Mi recomendación es que ustedes la hagan para que vayan practicando de forma tradicional. Pero no solo por eso, sino porque el profesor también te tiene aquí una topología
interesante que tú vas a hacer esta ruta de forma tradicional. Profe, que eso quiere decir que yo voy a tener que hacer una ruta estática a todo el que está directamente que no está directamente conectado. Sí. Este no tendrá que hacer ni a esta, ni al Switch 2, ni al 3, ni al 4, ni a esta serial, pero va a tener que hacer una al 5, al 6, al 7, al 8, al 9, al 10, al 11, hasta todas las interfaces, incluso seriales y estos servidores que no están directamente conectados. Profe, pero eso es mucho, claro, es tanto como lo que tú quieres ganar. Son 30 rutas. Bueno, tú vas a tener que establecer 30 rutas con intenciones de practicar. Para mí sería más fácil que usted haga de que un router y otro, dos routercitos, pam, pam, ay, qué heavy. Hiciste un router de que dos rutas aquí, dos rutas allá y ya de que tú sabes ruta estática. No, usted vamos. Entonces, yo tengo diferentes topologías que ya están aquí diseñadas para ustedes e incluso tengo topologías híbridas. Miren aquí, configuración básica híbrida, donde un lado dice que pertenece a estático y otro lado al protocolo de enrutamiento RIP. Profe, quiere decir que este router es un híbrido, maneja estático de este lado y RIP y dinámico de este lado. Sí, por eso le dije que de ahora en adelante yo lo que voy a causar es problema y ustedes solucionen que este router tiene este extremo RIP y esto todo estático también. Y que según ustedes vayan desarrollando esta práctica, entonces ustedes lo pueden desarrollar donde toque tradicional, tradicional y donde toque sumarizado, sumarizado. ¿Cómo? Ustedes van a hacer esta topología para fines prácticos de ustedes de manera independiente y personal. ¿En qué consiste la ruta sumarizada? Simple y sencillo. Aquí, ¿cuántas redes no tiene directamente conectado R1, señores? Respuesta de ustedes. Adelante. Cuatro, maestro. No, señor. Yo digo que 6, profe. Correcto, Saturnino, 6. Porque él tiene estas tres y esta serial. Pero él no tiene estas dos, ni tiene estas tres, que son 5, ni tiene esta serial, son 6. O sea que de manera tradicional, este tendría que hacer 6 rutas. Sin embargo, hay redes aquí que no están directamente conectadas, que son sumarizables. Claro. Entonces, él en R1, tú puedes decir, oh, yo digo, ¿acaso la red 192.168.10/25 y la 1.128/25 no me hace esta red sumarizada? Sí. Correcto. Y si tengo la 1.0 y la 0.0, 2/24, que son continuas y contiguas, no son sumarizables a 1/23. Sí. Sí. Bien, entonces cuando yo me vaya a dirigir a este router, a estas tres redes, a cualquier otro que esté de aquel lado, lo que tiene es que hacer una sola ruta y no tres. Tú le dices, desde aquí yo voy a ir a la red 00/23. Cuando este lo reciba, dice, a la 00/23, eso está para allá. Y cuando él llegue aquí y vea que tú eres el IP 010, él te envía para acá. Cuando vea que tú eres el 200, él te envía para acá. O sea que la sumarización es solo una representación. No es que existe una red 0/23, pero sí el mundo te va a conocer. Tú le estás diciendo ahí, yo tengo desde la 00 hasta la 1255. Ahora, de este lado, dice que yo tengo la 40/24
Y las 50/24 y 224, que son continuas y contiguas, me dan un /23, ¿o no es así? Sí. Bien. Y si tengo la 40 y la 60/23, 2/23 me dan un /22. Pues cuando yo tenga que enviar una información a cualquiera de estas redes, en vez de yo hacer una a la 4, una a la 5 y una a la 6, le hago una a la 40/22. Por eso aquí, si observa, cuando este va a ser una ruta estática, hace una a la 100, a la 200 y a la 2, porque esas no tienen como ser sumarizables. Pero para llegar a este, él dice no, a la 40/22. Y ahí en vez de 6 rutas, nada más tengo 4. Y viceversa, miren que el router 3 está haciendo una ruta estática a la red sumarizada de R1. Y hace una en vez de 3. ¿Preguntas? Alguien que me vea. Nota. Este tenía 6. Porque tenía que hacer una a esta y una a esta. 3 de este lado y 3 de este lado. No, él ahora dice, no. Yo le voy a enviar al router 1 a la 00/23, que me abarca todas esas. Y a este, para llegar a estas 3 o a cualquiera de ellas, hago una sola ruta que me la abarca a todas. O sea, que ahí en vez de yo tener 12 rutas, 12 no, eran 6, 6, 6, 18 rutas. Ahora nada más tengo 10, me ahorré 6 rutas. Nota. Alguien, por favor, voluntario, que me lea esa nota. Se llama ruta estática sumarizada a las rutas creadas que van dirigidas a una red que abarca las direcciones de más de una interfase que no está directamente conectada al router y que está creando la ruta estática, o sea, que dicha ruta abarca a 2 o más redes que no están directamente conectadas. La ruta sumarizada, una ruta que abarca 2 o más, siempre que la sumarización aplique. Y ya obviamente en el módulo 1 trabajamos la parte de sumarización. Ahora vamos a optimizarla más. ¿Cómo dice este título? Elvis, ¿qué dice el título? Ruta estática óptima default. Profe, ¿y qué es eso? Escuchen bien, porque esto le va a ahorrar a ustedes mucho trabajo. En el router central, lo más óptimo es la ruta sumarizada. Profe, ¿qué es eso? Eso es una ruta que dice, escuchen bien, en el router un router stub. ¿Ok? O sea, un router que está en una esquina. Tú le dices 000. ¿Qué es esto? Esta es la red destino. ¿Y cuál es la red destino? Ahí tú le dices, el 000 es cualquier dirección que no esté conectada a ti directamente,
con cualquier máscara que tenga esa red destino, mándalo por mi salto siguiente o mi interfaz saliente. O sea, ya ustedes saben que aquí puede ser o esto o el serial 0/0. Cualquiera de los dos. Ok. Entonces, eso quiere decir, en R1 yo le estoy diciendo, cualquier dirección de red destino con cualquier máscara que yo no conozca, ¿y a quién me estoy refiriendo ahí? A la 100, porque no está conectada directamente a mí, a la 200, a la 2, a la 4, a la 5 y a la 6. Cualquiera que no esté conectada directamente a mí, o sea, yo saco a esta y esta porque ya son mías. Si es cualquiera que no está directamente conectada a mí, mándaselo a ese individuo. Pero eso solo se hace en los routers stub. Los routers stub son los que están en una esquina, que solo tienen una vía de cómo conocer al mundo. Por eso, en esta de aquí, perdón, todo el mundo sale por la misma interfaz, porque él nada más tiene una sola forma de cómo llegar al mundo. Y tienen el mismo siguiente salto porque nada más está en una esquina. Ahora, en esta parte, cuando tú tienes un router stub, un router de una sola esquina, o este que está aquí, a este tú le dijiste, mira, si tú quieres llegar a cualquiera de esas que esté ahí, porque son las que no están directamente conectadas, envíaselo a ese. Si llegó a este, él ya tiene esta directamente conectada y tiene esta directamente conectada y tiene esta directamente conectada, pero tiene una ruta estática sumarizada a estas tres. O sea que él va a poder llegar a todo el mundo. Depende de la configuración del router central, claro. Y este dice igual, mira, cualquier IP que yo no conozca con cualquier máscara, envíala por mi serial 0/1, o sea, envíala por aquí. O sea, si no es esa, esta o esta, envíasela a él. Y a él ya tiene estas tres directamente conectadas y tiene una ruta sumarizada a estas que están aquí. O sea que esas que eran 18 se han reducido a 4 y funciona exitosamente como si fueran la primera 18 rutas. Ah, profesor, quiere decir que aunque yo tenga que hacer esta como una práctica, la primera me van a salir, claro, 200 y pico de rutas porque cada uno tiene 30. Pero en la segunda fase, que yo te diga, ahora realízame esto de la forma más óptima posible, ya aquí tú haces una default y aquí una default y aquí una default. Y default, y ahí tú te estás ahorrando 29, 29 más 29 más 29, 29 por 6. Pero reitero, esto es, yo le voy a ir indicando cuándo corresponde cada una. Cuándo corresponde tradicional, cuándo corresponde sumarizada, cuándo te responde lo más óptima posible para nosotros ir practicando y luego entrar a la parte híbrida. Pregunta de esta ruta por defecto es la que tienen los routers de las empresas hacia internet. Yo digo, yo como Contraloría tengo una ruta por defecto hacia el router de mi proveedor de servicio, porque yo como Contraloría o como Claro Dominicano, como Viva o como Trilogy Dominicana o como cualquier otra institución, no tengo un equipo que tenga la capacidad de memoria y procesador. De hecho, no existe un solo equipo en el mundo que pueda conocer de manera independiente a toda la ruta del mundo. No hay forma, es imposible. Sería demasiada memoria y mucho procesador. Sin embargo, desde tu casa tú llegas a todo el mundo porque tu router que está en tu casa tiene una ruta default diciendo cualquier IP que tú no conozcas, mándasela al proveedor de servicio. Y ya vimos cuando estábamos hablando de DNS que google.com no es Google como nombre, sino que eso es un IP. Y cuando yo busco algo en Google, yo estoy solicitando una dirección IP.
Y como mi router dice, yo no lo conozco, pues tiene una ruta estática hacia el proveedor de servicio. Y él dice, ok, yo no lo conozco, pero quien me provee a mí mi ISP nivel 2 sí lo conoce. Y se lo envía hacia el ISP nivel 2 y etcétera, etcétera. Y así va la ruta llegando hacia el destino más cercano de lo que tú quieres. ¿Preguntas? Nítido, nítido. Excelente. Y aquí hablemos de ruta estática flotante. Es un concepto más bien. Profe, ¿y puedo yo de manera estática irme por un lado, por una ruta primaria, y también decirle que si esa falla se vaya por otro? Sí. Tú le dices hyperrow, como mi interfaz de salida es 00, esta que está aquí, ya yo sé que eso va por aquí arriba. Pero y si esa falla, le hago la misma ruta, pero le digo que la interfaz de salida va a ser por abajo. Profe, pero te dijo que la distancia administrativa por defecto de ruta estática es 1. O sea que él va a poder o tomar una o tomar otra, sí. Pero si yo al final de la ruta le pongo un 2, aquí hay un 1 que no se marca. Si yo lo cambio a cualquier número que esté por encima de 1, él va a decir, pues esta es mi segunda opción, no la primera. A eso se le llama ruta estática flotante o de backup. Si cae la de arriba, entonces él dice, pues yo tengo una secundaria, me voy por la secundaria. ¿Preguntas? Continúo. Nota. Los mismos comandos para IPv4 son para crear ruta estática en IPv6, con la salvedad de que debemos ejecutar el comando IPv6 Unicast Routing para que se pueda habilitar IPv6 en el router. Y en vez de IProw, decirle IPv6 route. ¿Cómo? Igual, IPv6 route, IP destino, perdón, red destino, máscara destino, interfaz del siguiente salto. Mírenlo ahí, lo mismo, o sea, mismo modo, IPv6 route, dirección destino, máscara destino, siguiente salto. O interfaz saliente, en este caso, pero es el mismo procedimiento. Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones, pueden hacerla ahora. ¿Por qué ahora? Bueno, porque en nuestro capítulo siguiente, que no será dado, me explico por qué, pero sí le voy a solicitar la realización de 2 prácticas que serían su tarea 3 y 4 de él. Primero, este capítulo no tiene contenido, es práctico porque es solución de problemas. Entonces, aquí en el desarrollo te habla de pequeños elementos y cuáles son los posibles problemas que tú debes verificar. Perdón, no problemas, sino los elementos que tú debes verificar en la ruta estática. ¿Ok? Te da varias opciones. Te hace un pequeño quiz. Luego, eso cambia la red, cuáles son los comandos que tú debes ejecutar, que eso lo vimos en el anterior. Te da los ejemplos de los comandos como tales. Una pequeña actividad de elementos que tú debes realizar. Mira, API, verifica el siguiente salto, vuelve y verifica.
Analiza la tabla de enrutamiento. O sea, son elementos que tú debes tomar en cuenta. Claro, ellos aquí te ponen una comprobación de sintaxis de esos elementos que te ponen arriba y ya el capítulo, de hecho, finaliza, pero finaliza en esto, poniéndote una práctica de laboratorio de un PKA, otra práctica de laboratorio de PKA, otra y otra. ¿Ok? O sea, son dos básicamente. La práctica de laboratorio de ruta estática predeterminada, solución de problema en IPv6, que serían, reitero, su tarea 4 y tarea 5, porque el capítulo no dice nada más. ¿Ok? La idea de aquí es ustedes poder resolver problemas. Y obviamente, recuerden que dicho los procesos, cuando desarrollamos los capítulos correspondientes, siempre hacemos algo que es activar el examen correspondiente al, digamos, al stack de capítulos que desarrollamos en el momento. Y siempre coloco como fecha, desde la fecha vigente o actual hasta 8 días después, para que cada uno de ustedes tenga el espacio suficiente y le doy la opción siempre de que tengan una segunda oportunidad en caso de que ustedes fallen. ¿Ok? Si tienen preguntas, pueden realizarla ahora, porque de no ser así, vamos a pasar la lista. No sin antes informarle que ya a partir de ahora vamos a estar solo accediendo para la corrección de varias prácticas que yo le voy a estar dando, sin excusas. ¿Alguna duda? Todo bien. Excelente. De no haberla, hago un stop aquí a la grabación para entonces